¡Qué alegría! Un nuevo ambiente y nada de viejos locos. Mis vacaciones perfectas. Joven se siente fresco después de todo lo que he pasado. Esto de ser campeón de una región para mí es complicado. Espera. ¿Por qué una persona me grita? Espera que. Mis vacaciones han terminado. No porque. Porque Arceus. Porque. Ya que. Hola chicuelos. ¿Qué tal están? Ya se les acabaron las vacaciones como a mí. Y les toca chambear o estudiar. Sé que es lo peor pero es muy sano. En fin, los resumencitos TZG regresan nuevamente. En este caso estoy con toda la energía renovada. Aunque claro. Estudiar tampoco es que sea muy agradable, pero bueno, dejando eso de lado, hoy toca resumir uno de los juegos más queridos de todo Pokémon. No es nada más ni nada menos que Pokémon Esmeralda. Así es, Pokémon Esmeralda es uno de mis juegos favoritos también, en parte porque cada líder tiene un Pokémon más o dos. Entonces bueno eso, y aunque muchos se quejen del campeón. Yo honestamente prefiero mucho más el campeón Pluvio antes que Máximo. ¿Por qué? Simplemente porque sé que tiene solamente tipo agua. Mientras que Máximo tiene variado, no se especializa en uno solo, entonces es más difícil. Al menos para mi jeje. Bueno, empezamos. Arrancamos nuestra aventura saliendo del camión de mudanza, ya que no tengo muy buena memoria entre comillas y solamente recuerdo que vine de otra región y me mudé a Villa Raíz. Un pueblo que por la música es muy querible. Al parecer a nuestro padre le importa más el gimnasio que pasar 5 minutos con nosotros jeje. Y por lo menos acá tenemos padre XD, yo soy readoptado arre. Y entonces ajustamos la hora del reloj que nos regaló nuestro APA ya que literalmente le dio pereza dárnoslo personalmente, XD, y entonces nos vamos a presentar a los vecinos, y después conocemos a Mei en inglés o, ahora en español, quien dice que quiere ser. Ah, es cierto, es mucho texto. XD, entonces resulta que al profesor de Joven, llamado Abedul, lo está atacando un zigzagún. Y entonces nos suplica ayuda y nosotros lo ayudamos con la ayuda de Trico, mi inicial favorito de Joven. Sí, ya sé. En Kanto nunca elegí a Bulbasaur. Es que es sencillo de explicar, no me gusta un gato sapo con una lechuga en la espalda, ¿ok? Eso es lo que me justifica. En fin, entonces después de haber salvado al profesor él nos pide que nos peleemos con Mei. ¿Por qué? No sé, solo sé que dijo que es para que me enseñe a ser un entrenador Pokémon. Lo que ellos no saben es que soy el campeón de Kanto. Así que. Ya saben. Secretos XD. Y entonces le derrotamos al pollo con únicamente patas, y la rehumillamos XD. Y después de ahí regresamos al laboratorio, Mei ya le pasó el chisme al profesor. Y el profesor nos felicita por haberle ganado. ¿Extraño, no? Bueno, no importa, lo importante que Mei dijo que iba a capturar a todos los Pokémon con sus Pokéballs. Yo en ese momento pensé. ¿Cómo que mis Pokéballs? Es mujer, no tiene XD. Bueno, quitando el chiste, capturamos a nuestro segundo miembro del equipo, un Pochiena. No entiendo a veces a las personas de por qué le ponen nombre de la primera evolución si literalmente lo van a evolucionar. Es que. Literalmente si lo vas a evolucionar mínimo, ponele un nombre o mote de la última evolución. Por ejemplo, si sabes que Trico va a evolucionar finalmente a Sceptile, mínimo ponele un nombre que se base en la última. Bueno, olvidando eso, Pochiena es nuestra primera captura. Luego, cerca de Ciudad Petalia capturamos un Ralts, si les soy honesto, como mi hermana está algo complicada en sentido emocional por un problema que tiene. Justamente decidí ponerle su nombre, para que ella vea que aunque el problema sea grande, ella sigue siendo hermosa como siempre. En fin, llegamos a Ciudad Petalia, nos encontramos con nuestro padre. Mío ni a palo, ni siquiera soy humano, XD. Entonces, ayudamos a un tal Blasco a capturar un Ralts, macho. Bro, ¿en serio? Macho. ¿Acaso te gustan los traves? Bueno, vamos a quitar el chiste XD. Espero que YouTube no me baje este video XD. En fin. Continuamos nuestro camino hacia Ciudad Férrica, donde batallaríamos por la primera medalla del gimnasio de roca de la líder Petra. Pero antes de llegar allí, teníamos que pasar por el bosque Petalia, allí aprovechamos y capturamos a nuestro miembro número 4 del equipo. Un Shromish, ¿por qué? Preguntarás, simple porque Breloom me encanta y además como parece más diseño femenino, al menos para mí. Simplemente decidí llamarla de un apodo que mencionaré, la llamé Brenda. ¿Por qué? Simplemente por Bre de Breloom, y el resto de palabras formaban el nombre real y existente de personas. Entonces bueno, para darle más realismo. Después, un investigador de una empresa llamada Devon.
Tenía una documentación importante que entregar, pero un miembro de un equipo villano que después lo conoceremos más, le iba a tender una emboscada, pero no pudo porque huyó al bosque Petalia, entonces, nos tuvimos que pelear con él, su Pochina era bastante débil para ese punto. Entonces ganamos sencillo, y salió huyendo, diciendo algo como que fue una pérdida de tiempo haber peleado conmigo. Obviamente, que es una pérdida de mi valioso tiempo. Are no quería a nadie el pibe XD. Bueno, en fin, entonces como lo ayudamos nos recompensa con una super valla, y al parecer iba a armar problemas en Ciudad Cérnica. Entonces después de caminar un rato finalmente llegamos a Ciudad Cérnica. Donde tendríamos nuestro primer reto, contra la líder Petra. La líder de tipo roca. Cuando llegamos a su gimnasio, fue un poco sencillo. Hasta que apareció su roca nariguda llamada Nouspas, a pesar que estaba un nivel más que yo, nos hizo la guerra. Fue tan complicado que casi perdíamos a Trico, pero gracias a Arceus, que logramos vencerlo con la ayuda de Shromish si no mal recuerdo. Cuando salimos del gimnasio, el mismo Bravucón del Team Aqua, se había robado los papeles. Entonces ayudamos nuevamente, y resulta que un viejo nos dijo que habían robado a su Pokémon, así que aún más urgente entramos a la cueva, y nos encontramos con él, y lo derrotamos nuevamente, y el viejo nos agradeció y nos dijo que le salvamos la vida a su Pokémon, y en lo que sea que nos pueda ayudar está disponible. Y entonces salimos de aquella cueva, y nos encontramos con Mei, ella asumía que no teníamos experiencia entrenando Pokémon, pero como siempre voy a decir. Ella no sabe con quién está luchando. Y entonces le ganamos sencillamente. Ahora nos regresamos por el bosque Petalia, y fuimos a la casa del viejo. Resultaba ser un experto en la marina, su nombre era señor Arenque. Bueno, gracias a él, llegamos a Ciudad Azuliza, donde fuimos inmediatamente al gimnasio de allí, el gimnasio de tipo lucha de marcial, aunque era la segunda medalla, sabía que ganaría gracias a que Ralts evolucionó en Kirlia, cuando llegamos, y Trico evolucionó en Grovyle mientras estábamos en la misión del soldado del Team Aqua. Y al nivel 18 Pochina también evolucionó y se convirtió en Mailtiena, ya con el equipo más fortalecido, fuimos entonces a pelear contra Marcial, fue sencillo con la ayuda de Kirlia y también la Mailtiena. Después de que Mailtiena literalmente haya mordido a todo lo que movían, ya sea Pokémon, personas, autos y farolas, le ganamos a Marcial recibiendo la medalla puño. Ahora teníamos una misión y era entregar una carta a Máximo, aunque no tenía mucha importancia esta misión. La hicimos, y de paso capturamos a nuestro quinto miembro, que lamentablemente no le di el uso que hubiera deseado. Y fue un Aron, es que a ver. ¿Quién me va a juzgar? Agron tiene un hermoso diseño para mi gusto. Es majestuoso, y God. Bueno entonces, ahora seguimos hacia Ciudad Portual, donde teníamos que entregar el paquete de Devon al Capitán Barbor. Lo logramos pero justo, unos simples miembros del Team Aqua. Intentaron quitárnoslo a la fuerza, pero mis Pokémon salvaron el día. Y entonces llegó el jefe del Team Aqua. Aquiles. Él nos dio un discurso un tanto absurdo y que no llegó a nada. Simplemente nos advirtió que no nos intrometamos en los planes del Team Aqua, y luego se fue. Entonces después de ahí nos fuimos hacia Ciudad Malvalona, antes de llegar capturamos a nuestro último miembro del equipo, un Electrike, y avanzamos y llegamos a Ciudad Malvalona, Blasco estaba allí, así que me retó a un combate, el cual salimos victoriosos por segunda vez XD, y entonces entramos al gimnasio de allí, era de tipo eléctrico, así que aproveché al máximo al equipo y logré derrotar a Érico. No fue sencillo pero lo logramos. Ahora debíamos ir a Ciudad Lavacalda, pero antes llegamos por una mina o cueva, y resulta que el equipo enemigo del equipo Aqua. El equipo Magma quería hacer entrar en erupción el volcán mediante un meteorito, extrañamente Aquiles nos pidió ayuda, lo ayudamos, vencimos a Magno, y también les arruinamos el plan. Ahora, descendimos de la montaña y llegamos a Lavacalda, este gimnasio fue el primero en ser un gran reto. Casi perdimos pero Grovyle si no me equivoco nos ayudó a ganar. Así consiguiendo esa medalla, ahora regresamos a Ciudad Petalia después de un largo camino, y nos enfrentamos a nuestro padre. No fue tan difícil gracias a Brilum que evolucionó a ese punto del juego. Después regresamos a Ciudad Malvalona, fuimos a hacer un encargo que nos pidió Érico el líder de tipo eléctrico, y una vez finalizado seguimos nuestro camino, utilizamos Surf y fuimos a una zona totalmente nueva, humillamos otra vez Mei XD, y seguimos adelante y terminamos en Ciudad Alborada, algo nos impedía avanzar al gimnasio. Extrañamente me hacía acordar a los Ghosts de Pueblo Lavanda. Pero bueno, avanzamos un poquito y nos encontramos con Máximo, quien le habíamos dado una carta en Ciudad Azuliza. Él nos regaló el aparato de Bon. Soy más desmemoriado que otra cosa. Literalmente no me acuerdo el nombre.
Bueno, entonces probamos, y funcionó. Pudimos ver que esa fuerza invisible era un simple Kecleon, que para mí es un camaleón muy tierno. Solo espero que no me robe XD. Bien, entonces regresamos a Ciudad Laborada, ahuyentamos al Kecleon de ahí, y entramos al gimnasio de tipo volador de Alana, que la verdad no es fuera necesariamente difícil. Pero si me dejó en aprietos por su maldito robot alaférico de Skarmory, una ganas de agarrar una piedra y le dejaba un chichón en la cabeza y problema solucionado, pero bueno. Milagrosamente le ganamos y avanzamos. Después de avanzar un poco, fuimos al Monte Pírico, donde nos encontramos que Aquiles estaba robando la esfera roja, para despertar a Kyogre, un Pokémon legendario y ancestral de agua. Los que sabemos de Pokémon sabemos de qué Pokémon hablan. Y para los que no, estaré mostrando cuál es Kyogre en pantalla. ¿Lo recordabas? ¿O simplemente no lo conocías? Bueno, de cualquier forma, una vieja me regaló el signo Magma, para un tema ahí con el Team Magma, y regresamos a Ciudad Malvalona, avanzamos dentro del escondite Magma, llegamos hasta Magno, utilizó la esfera azul, y pues. Groudon salió corriendo molesto. Y lo peor, que me culpa a mí. ¿Disculpa? ¿Quién te dijo que fue mi culpa? ¿Acaso no viste que el color de la esfera no coincide o qué, daltónico? No me estoy burlando ni nada por el estilo, chicuelos. Solo estoy tratando de ser gracioso. Pero no sé si me está saliendo bien XD. Entonces, ahora regresamos a Ciudad Portual, donde estaban entrevistando al Capitán Barbor. Y de la nada Aquiles se roba el submarino. ¿Extraño? No, para nada. Ya verán el propósito. Entonces, nosotros como no teníamos método la cual sumergirnos. Entonces fuimos al centro de operaciones del Team Aqua, y después de avanzar por unos cosos teletransportadores llegamos a donde estaba el submarino. Tuvimos que vencer a uno del Team Aqua, y como peleó con nosotros le hizo tiempo para que se fueron por el agua hasta donde tenían que ir. Entonces salimos del centro y atravesamos Calagua y llegamos a Ciudad Algaria. Allí, fuimos al gimnasio de tipo psíquico. Costó un poco pero los vencimos, porque era un gimnasio doble de los gemelos. Y entonces, fuimos a una torre específica, ayudamos a Máximo con el Team Magma, hicimos que cancelaran la opción de explotar a explosivos su escondite. La cual si no hubiera sido muy duro para la región. Entonces, ahora Máximo nos pide que los visitemos, y él nos ayuda regalándonos la MO de buceo. Ahora sí podríamos sumergirnos, entonces entramos en una parte específica, buceamos, y llegamos a la parte que teníamos que ir, llegamos, desbloqueamos unos puzzles y llegamos a donde estaba Aquiles. No sé por qué pero de primeras se quiso agarrar a palos conmigo, perdió porque obviamente los campeones nunca perdemos. Y utilizó la esfera roja. Aunque a mí no queda claro, ¿son daltónicos o qué? ¿O acaso no saben que rojo es para Groudon y azul para Kyogre? Literalmente son los colores que tienen. Ya que. Entonces, después de eso, la región entra en peligro por la culpa de los equipos Magma y Apuk. Y adivinen qué. Siempre el niño de 10 años tiene que hacer todo. Entonces, fuimos a Arrecípolis, y vimos como Groudon y Kyogre se estaban peleando, entonces fuimos a ver a Máximo, y nos dijo que llevaban como 10 siglos durmiendo, y que cuando por fin despertaron tenían como un enojo guardado o algo así. Entonces para calmarlos había un Pokémon que en el pasado ya había ayudado. Y obviamente que es mi favorito. Rayquaza. Entonces antes de llegar a él, fuimos con un amigo de Máximo, llamado Pluvio y es el campeón, entonces básicamente nosotros tuvimos que hablar. Y Pluvio se presentó, trato de explicar porque él no era el líder de gimnasio pero sí su mentor, Gala no. Cuando lo leí pensé en hacer un chiste pero creo que es mala idea. Entonces, nos preguntó como si nosotros supiéramos dónde estaba Rayquaza, me equivoqué por gusto, y después le dije la respuesta correcta que era en el Pilar Celeste. Y por cierto la pelea de Groudon y Kyogre es tan fuerte que hay problemas muy serios climáticos. Y para colmo como si no se estuviera partiendo el mundo a la mitad, todos los malditos nadadores peleando contigo literalmente en el posible fin de Oen. Bueno. De cualquier forma, llegamos al Pilar Celeste, allí también llegó los problemas climáticos, entonces nos apuramos y en la planta de arriba encontramos a Rayquaza, inmediatamente nos vio, salió volando. Entonces regresamos a Arrecípolis, porque sí, el campeón tuvo tremendo miedo de nosotros y decidió volver y dejarnos ahí como si ya tuviéramos 18. Y cuando llegamos a Arrecípolis, Rayquaza hizo su trabajo, con un simple rugido fue suficiente para que estos dos se dejaran de pelear. Y técnicamente salvamos la región, el Team Aqua y Magma se arrepintieron, y se fueron, y nosotros peleamos por la última medalla, básicamente la medalla lluvia, fue demasiado fácil pero no tan fácil XD. No sé cómo explicarlo.
Y entonces, le ganamos y conseguimos la MO de cascada, y fuimos hacia Ciudad Coralía, allí atravesamos la calle Victoria, que la verdad se me fue tan difícil que busqué un tutorial, y me di cuenta que pasé como 800 veces por la misma zona. Y entonces finalmente llegamos a la Liga Pokémon, allí pues, digamos que se me olvidó poner a Gron. Y dejé al esclavo de agua en el equipo. XD. Mi mente Dios. Y entonces ahora, después de preparar a todo el equipo, el primer alto mando es Sixto que se basa en tipo siniestro si no mal recuerdo, no fue tan difícil como los demás XD. La segunda fue Fátima, la alto mando de tipo fantasma, con varios triturar y mordiscos de Maikina y Manectric, cayó rápido. Después la alto mando Nivea, de tipo hielo, cayó relativamente fácil gracias a Manectric y la ayuda de Gardevoir. Después el cuarto miembro del alto mando, Dracón o Draco, la verdad no recuerdo el nombre, es de tipo dragón, casi como Lanos pero mejor XD, cayó fácil gracias a Trueno de Manectric. Después ahora sí. El infierno total que fue el campeón, su maldito Milotic me complicó todo casi pierdo pero, Breloom literalmente me salvó la liga, derrotando a Milotic. En parte con un ataque rápido de Sceptile, fue suficiente. Y después el resto de su equipo fue pan comido. Y bueno, nos convertimos en el campeón de joven. Ahora sí puedo retomar mis vacaciones jeje. Espero que les haya gustado, si es así, suscríbanse, dejen su like y activen la campanita para no perderse nada, fue un placer haberles traído contenido nuevamente. Nos vemos. Chao.